Hola, ¿qué tal? Antes de comenzar a explicar este circuito, les digo que este video es muy importante para comprender el siguiente video, en el cual va a ser un circuito muy similar, nada más que en esta parte vamos a tener un transistor NPN y en el colector un LED y una resistencia de colector. Pero pues necesito que se comprenda bien el tema de cómo funciona el divisor de tensión cuando tenemos una LDR, y ya después de comprender bien esta parte va a quedar más clara la parte ya regulando el brillo del LED utilizando un transistor y una LDR. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos una fuente de voltaje de 5 voltios. Vemos aquí lo siguiente. Se toma el sentido convencional de la corriente como si saliera por el polo positivo, entonces sale una corriente, ahorita no importa el valor de esa corriente, sale la corriente por el polo positivo, va recorriendo el cable, pero esa corriente lleva pues un voltaje de 5 voltios. Recordar que el voltaje es la fuerza con la cual los electrones son empujados. Entonces esos electrones van empujados por el circuito con una fuerza, y al momento de pasar por esta resistencia de 10.000 ohms, 10 kilo ohms, va a haber una caída de voltaje o una caída de tensión, que es lo mismo, va a haber una caída de voltaje, o sea que el voltaje va a caerse, o sea que la fuerza con la cual iban los electrones por el circuito se va a disminuir. Es como si vamos a suponer que va una pelota con cierta velocidad, suelo dar ese ejemplo, va una pelota con cierta velocidad, va por un camino plano, por una banqueta lisa, plana, y pues esa pelota lleva cierta velocidad. Vamos a suponer que se encuentra esa pelota con un camino con arena, pues esa arena, pues vamos a imaginar que es como una resistencia, ¿no? La arena va a hacer que esa pelota pierda velocidad, entonces va a haber una pérdida de velocidad. De igual manera con la corriente va circulando con cierta fuerza, y al momento de pasar por esta resistencia, pues vemos aquí que es como un zigzag, la resistencia va a ralentizar el paso de los electrones, por lo tanto va a haber una pérdida de voltaje y le vamos a llamar V1, pero no sabemos cuál es el valor de V1, por eso vamos a utilizar el divisor de tensión. Entonces, en este punto, esa corriente, vemos aquí que esta LDR, ¿qué es la LDR? La LDR es una resistencia sensible a la luz, es decir, que a mayor luz que incida sobre esa resistencia, vemos que las flechas apuntan hacia adentro, quiere decir que incide luz. Vamos a suponer que ponen ustedes el lamparín de su celular sobre la LDR, pues a mayor luz, menor resistencia. Y en oscuras, la resistencia es muy alta. Ahorita vamos a ver esa parte. Bueno, entonces en este punto, esa corriente tiene dos caminos para circular. Hacia acá, por esta resistencia de 2200 ohms, vamos a llamar esa corriente I2, y hacia la LDR vamos a llamar esa corriente I1. Por lo tanto, la LDR y esta resistencia están en paralelo. Comparten las mismas terminales. Comparten esta terminal y comparten esta terminal. Están en paralelo. Es lo mismo que si esta resistencia se encontrara enfrente de la LDR. Entonces, como están en paralelo, pues van a tener el mismo voltaje. Pero si son de diferente valor resistivo, van a tener diferente corriente. Ahorita vamos a ver la simulación de este circuito para que quede todo más claro y comprobarles todos estos datos. Entonces pasa una corriente I1 por aquí, una corriente I2 por aquí, la corriente I2 va por aquí por el cable, la corriente I1 va por aquí por el cable. A otra cosa, al momento de pasar la corriente por la LDR también va a haber una caída de voltaje. Entonces la corriente I1 se viene por aquí, por aquí, por acá, la I2 se viene por aquí, en este punto se van a encontrar, y en este va a salir una corriente I1 más I2, si la suma de esta y va a retornar al negativo de la pila. Entonces vamos a encontrar el valor del voltaje en esta resistencia de 10.000 ohms y el valor del voltaje en esta LDR. Como esta resistencia de 2200 y esta LDR pues están en paralelo, van a tener el mismo voltaje siempre. Vamos a suponer que nosotros estamos incidiendo luz sobre la LDR. Como estamos incidiendo luz, va a haber una baja resistencia. Vamos a suponer que pusimos la luz máxima, por lo tanto va a haber una resistencia LDR de 400 ohms. Eso es dependiendo, pero vamos a suponer que es de 400 ohms. En el simulador, la resistencia más baja en la LDR es de 400 ohms. Entonces, estamos incidiendo con un lamparín luz, entonces va a haber una resistencia baja, ¿sí? Pero
Primero, antes que nada, esta fuente de voltaje de 5 voltios se va a repartir. Primero, antes que nada les digo, esta LDR está en paralelo con esta. Como hay luz, esta LDR pues vale 400, entonces está en paralelo con esta. Vamos a sacar la resistencia equivalente de estas dos, vamos a sumarlas, porque esta de 10.000 ohms está en serie con la suma de estas dos. Está en serie porque la corriente que circule por aquí es la misma que circule por la suma de estas dos, ¿sí? Entonces, esta de 10.000 ohms está en paralelo con la suma de estas dos. Vamos a sumar estas dos y como hay luz vale 400 ohms. Entonces, la resistencia equivalente como son dos y están en paralelo es multiplicar cada valor entre la suma de cada valor. 2.200 por 400 entre 2.200 más 400 me da 338.46 ohms. Entonces, la suma de esas dos, como les dije, queda en serie con la de 10.000 ohms. La misma corriente que circule por la de 10.000 ohms es la que va a circular por la de 338.46 ohms. ¿Por qué? Aquí nuevamente traigo esto. Porque pues aquí podemos ver, pasa la corriente por aquí y esa misma corriente se reparte para acá y para acá, o sea, en la suma de estas dos. El circuito simplificado queda de esta manera. Entonces, como están en serie, el voltaje de 5 voltios se va a repartir entre las dos resistencias. Recordar que en los circuitos en serie el voltaje se reparte y en los en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces, vamos a aplicar el divisor de tensión. Hay que recordar la fórmula. La fórmula es la siguiente: si queremos obtener el voltaje en la resistencia R1 es multiplicar el voltaje total de la fuente por el valor de esa resistencia R1 entre la suma de la resistencia del circuito. Es decir, vamos a obtener el voltaje en V1. V1 pues es el voltaje en la resistencia de 10.000 ohms. Es el valor de la fuente total multiplicado por el valor de esa resistencia entre la suma de las resistencias que hay. La resistencia total, 10.000 más 338.46, es decir, 50.000 entre 10.338.46 me da un valor de 4.83 voltios. Quiere decir que la corriente sale por el polo positivo, va circulando por el cable y al momento de pasar por esta resistencia va a haber una caída de tensión de 4.83 voltios, 4.83. Por lo tanto, el voltaje restante, que es aproximadamente 0.16 o por 0.17 voltios, va a caer en esta otra resistencia. ¿Por qué? Porque la suma de los voltajes de estas dos resistencias es igual al voltaje total. Entonces, el voltaje en la LDR pues es igual al voltaje de la fuente menos los 4.83 que se consumen aquí. Entonces, el voltaje en la LDR es 0.17 aproximadamente voltios. En el simulador me da 0.16 voltios. Más bien dicho, en el simulador me aparece como 16 milivoltios, que es lo mismo que 0.16 voltios. Entonces, esto es en el caso de que, pues, una resistencia, perdón, la LDR con luz. Este es el voltaje V1 y en la LDR es 16 milivoltios. Pero, ¿qué tal si es la LDR sin luz? Aquí. Si quitamos la luz, está oscuro, la LDR va a tener un valor alto de resistencia que puede llegar al 1.000.000 de ohms. Entonces, en el simulador me parece que sin luz es 1.000.000 de ohms. Entonces, la resistencia en la LDR sin luz es 1.000.000, 1 mega ohms. Vamos a sacar la resistencia equivalente de las... Recordar que la LDR está en paralelo con la de 2200. Multiplicamos este valor, que es 1.000.000, por este 2200 entre la suma de las dos para sacar la resistencia equivalente. Y eso me da un valor de 2.195.18 ohms. Entonces así queda el circuito. Queda en serie. El circuito queda en serie, ¿sí? Quedan dos resistencias, la de 10.000 con la de 2.195.18. Estos 5 voltios se van a repartir entre esta resistencia y entre esta resistencia. La de 2.195.18, aquí les muestro esta parte del circuito, es la suma de estas dos que queda en serie con esta. Ahora vamos a sacar el voltaje por divisor de tensión que hay en esta resistencia de 10.000 ohms, V1. Voltaje total por el valor de esa resistencia entre la suma de las dos resistencias en serie o más, ¿no? Y eso me da 4.1 voltios. Quiere decir que cuando no hay luz en la LDR, aquí hay una caída de tensión de 4.1 voltios y el restante, el voltaje en la LDR es igual a 0.9 voltios. La suma de las dos pues es el voltaje total de la fuente.
Ahora les voy a hacer la simulación, pero antes que nada un resumen. Sale la corriente por aquí, va circulando una corriente total, pasa por aquí. Vamos a suponer que le estamos dando luz a la LDR, ¿sí? Al momento de darle luz a la LDR, este circuito va a tener pues una acción. Sale la corriente por aquí, pasa por la resistencia de 10 kiloohms, habiendo una caída de tensión de 4.83 voltios, si recuerdan. Y en este punto la corriente se va para acá y se va para acá. Y aquí pues hay un voltaje de 0.16 voltios, 0.17 voltios. De este punto las corrientes se encuentran, esta y este regresan al negativo. Y ya, y si nosotros ponemos a la LDR en la oscuridad, va a tener una resistencia muy alta y pues el voltaje se va a modificar por divisor de tensión. Ahora vamos a ver la simulación. Bueno, aquí les muestro la simulación. Vemos que tenemos sobre la LDR está incidiendo luz. Con esta lamparita es el máximo de luz que nos puede dar esta lamparita. Y vemos que entonces el valor de la LDR es un valor bajo. Observemos aquí lo siguiente. Como vemos, se toma el sentido convencional de la corriente como si saliera por el polo positivo. Entonces sale una corriente por el polo positivo y vemos que esa corriente, pues, inicialmente el voltaje es de 5 voltios. Va la corriente de 484 microamperios, aquí podemos ver. 484 microamperios y en todo este punto vemos que hay 5 voltios, ¿no? Recordar que el voltaje es la fuerza con la cual los electrones van empujados. Imagínense como que la pelota lleva suficiente velocidad. Después de pasar la corriente por esta resistencia, pues vemos que hay una caída de voltaje. Aquí estamos midiendo de 4.84 voltios. O sea que aquí en esta resistencia hay una pérdida de voltaje. Luego ya después de pasar la corriente por la resistencia, vemos que el voltaje ya es 164 milivoltios, que es aproximadamente 0.16 voltios. Entonces, esos 484 microamperios en este punto, nodo lo podemos llamar, se va a repartir hacia dos caminos. ¿Por qué? Porque está en paralelo esta resistencia de 2200 con esta LDR. Entonces, pero la mayoría de la corriente se va hacia acá. ¿Por qué? Pues porque a menor resistencia, mayor corriente. Entonces, aquí vemos que la mayor parte de la corriente se viene para acá y el restante para acá, ¿sí? Y en este punto se vuelven a sumar esta corriente de 409 microamperios más esta de 74.4, pues me da 484 microamperios y retorna al negativo. Pero yo voy disminuyendo la luz y vamos viendo que va aumentando la resistencia de la LDR, al mismo tiempo el voltaje en la LDR. Si ustedes aplican el divisor de tensión, como ya les expliqué cómo lo hicieran, van a ir viendo cómo va variando el voltaje. Entonces, vemos que siempre el voltaje en la LDR y en la resistencia de 2200 es el mismo debido a que están en paralelo. Aquí tengo la resistencia sin luz. Tiene una resistencia alta, un megaohm. Por lo tanto, a ver, aquí discúlpenme. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Pues vemos que la corriente es muy baja, prácticamente cero, o sea, 0.9 microamperios es un valor muy chiquito. Entonces vemos que el voltaje pues va aumentando, pero siempre la resistencia y la LDR tienen el mismo voltaje, ¿sí? Entonces nosotros podríamos poner